Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta lección inaugural, que es una actividad con la que semestralmente iniciamos nuestras actividades académicas en la Maestría de Estudios Artísticos de nuestra Facultad de Artes de la Universidad Distrital. La lección inaugural cumple el compromiso que nos hemos trazado, quienes trabajamos en este proyecto curricular, para promover diálogos e intercambio con intelectuales, artistas y líderes culturales que revelan, señalan, cuestionan, critican y también proponen asuntos de interés del campo del arte y la cultura, pero también asuntos que son relevantes para nuestras sociedades en el mundo contemporáneo. En esta lección inaugural de 2018, del primer semestre del 2018, contamos con la presencia del maestro Luis Kamitzer. Él es poeta. Voy a intentar hacer una presentación del maestro breve y que sea justa. Él es artista, crítico, curador, pedagogo, teórico del arte y presidente del Partido Republicano Bananero. El maestro Kamitzer ha desarrollado una destacada carrera en estos campos y participado en importantes escenarios de las artes plásticas y visuales, como la Bienal de Venecia, la Documenta de Kassel, la Bienal de San Pablo, Mercosur en Porto Alegre y la Bienal de La Habana. También es profesor emérito de la Universidad de Nueva York, donde se desempeñó como profesor desde 1969 hasta el año 2000. Aunque el maestro vive desde hace varias décadas en Nueva York, ha mantenido una permanente y constante relación con América Latina y con Colombia. Maestro, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y estamos dispuestos a escucharlo. Bueno, gracias Marta. Me pliego a todos los otros agradecimientos para ahorrar tiempo. Estoy afónico, estoy intimidado de estar hablando en este lugar. No sé si es el más apropiado para esta charla, pero no es culpa mía. Y todo lo que dijo Marta en realidad la justifica a ella por haberme invitado y no tiene nada que ver conmigo. Bueno, ¿dónde está el genio? No me refiero aquí al genio, sino al de la lámpara de Aladino, que me parece una buena metáfora para lo que sucede en el mundo del arte. Esto es porque los artistas fabricamos obras como si fueran lámparas, con la esperanza de no solamente que el genio esté dentro de ellas, sino además que lo podamos controlar. Los museos exponen lo que viene a ser el equivalente artístico de las lámparas, apostando a que el genio no solamente esté en el objeto expuesto, sino también que se quede allí para siempre. El genio es intangible, las lámparas son tangibles. Como resultado, el esfuerzo se pone en la ejecución física y de ahí el acento en la artesanía y el terminado. Y particularmente después de Duchamp, el esfuerzo incluye el cómo se presentan las obras y cómo se habla de ellas para hacer entender que el genio está allí, aun si el objeto viene de otro campo o no es tal. En otras palabras, el genio está en la lámpara porque el museo nos lo dice y el canon es la vara de medida que se utiliza para validar la declaración. Yo fui miembro de la generación rebelde que trabajó en los cambios curriculares de la Escuela de Bellas Artes en Montevideo. Inesperadamente logramos implementar esos cambios en 1960. Hasta entonces teníamos un profesor de historia de arte, un poeta, que todos los años repetía sus conocimientos del arte griego y romano. Por razones que todavía no entiendo, yo fui el encargado de comunicarle que, dado el nuevo plan de estudios, ya no queríamos sus servicios. Sorprendido, me preguntó, ¿y por qué? Tratando de suavizar la situación, le dije, lo que pasa es que usted reduce todo el arte al amor y a la muerte. Desconcertado, me miró y preguntó, ¿pero y qué más hay?
Casi 6 décadas después de ese diálogo, todavía me avergüenza por 2 motivos. Uno es por la crudeza del joven estudiante militante que era medio torpe en el oficio de la comunicación. Hoy lo habría invitado a tomar un café antes de entrar en el tema. El otro es que fue un intercambio en el cual ambos fuimos estúpidos. El subtexto de la discusión realmente era sobre qué cosas motivan al canon y de dónde se derivan sus juicios. Pero en ese momento ni él ni yo pensamos en el canon. Él había simplificado y rebajado el curso a una generalidad tan vaga que ya no tenía utilidad alguna. Y nosotros, los estudiantes, sentíamos que esa vaguedad estaba fallada porque no acomodaba las contribuciones del modernismo ni las condiciones que informaban nuestra vida cotidiana, a pesar que era dentro de ellas que se suponía que teníamos que producir nuestra obra. Ambos fuimos esquemáticos y ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos de acuerdo en la existencia de un canon universal para todo el mundo. Si hubiéramos discutido política, probablemente compartíamos una posición antiimperialista. Fue que no pensamos en aplicar nuestro antiimperialismo a los problemas de la cultura. Hoy, repensando la situación, veo que el profesor no estaba totalmente errado. El amor y la muerte realmente condicionan al arte. Pero por otro lado, aparte que hay otras cosas también, ni uno ni otro ayuda a determinar su calidad. Son palabras lo suficientemente generales como para preparar algo que podemos denominar un precanon, que luego permite elegir contenidos y a dirigir la empatía. Hay muchos cánones locales que provienen de allí y también algunos rituales, algunas manifestaciones folclóricas, definitivamente el tango y a veces lo que podemos llamar en forma poco elegante el arte educado. Hay diferencias. Los rituales y el folclore tienen permiso para determinar sus propias direcciones. El arte educado se supone que es más general, que es compartido y comprado por todo el mundo al punto de lograr un mercado globalizado. La tarea de las escuelas de arte y de los museos no solamente es la de alimentar esta imagen, sino también de hacerle creer al público que la declaración con respecto a dónde habita el genio de Aladino y que los valores colectivos, y que los valores especificados por el canon son servidos por esos valores. Todo esto crea una estética que es muy difícil de desafiar y de derrocar. Si el desafío es demasiado grande, la obra se escapa de lo que define al arte como tal. En la tradición occidental, el artista tiene que mostrar una ruptura suficientemente fuerte como para ser visto como original, pero lo suficientemente débil como para ser aceptado. Es por eso que la palabra originalidad en el arte capitalista se refiere al poder de la marca comercial. Se trata entonces de crear un consenso sobre el hecho declarado que el genio realmente habita en la lámpara. Eso lleva a que mucha gente confunda la presencia del genio con el grado determinado en la fabricación de la lámpara. Aun si todo esto no es muy claro, tiene mucho peso. Se refiere a los valores, a la forma de conocer y a las imágenes y formas de representación utilizadas por sociedades enteras. Eso comprende el espectáculo,
Pero mientras que muchos productores de espectáculos para el consumo aceptarían que su producción es importante para la cultura al enriquecer el tiempo de ocio del público, la mayoría de los artistas no estaría de acuerdo. Los artistas dirían que están involucrados en exploraciones mucho más profundas, esas que tienen la meta de transformar a la sociedad y que trabajan para el beneficio colectivo. Nunca se compararían con animadores, más bien se medirían con los científicos. Estoy de acuerdo que el arte no es una forma de entretenimiento. Sin embargo, el arte generalmente es tratado como una actividad más del ocio conectada con el tiempo libre. Como ese tiempo es considerado improductivo, el arte es un lujo y un pasatiempo. En un reportaje reciente en el periódico La Nación de Buenos Aires, el billonario y dueño de Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Eduardo Constantini, discute la coordinación de su museo con el modelo del uso del tiempo libre que utilizan el Centro Pompidou y la Galería Tate de Londres. Explica que los planes para las exposiciones temporales incluyen muestras de éxito taquillero como Yayoi Kusama, y cito, y otras que son para pensar, como el trabajo de Voluspa Yarpa. Yarpa es una artista chilena que trabaja con documentos sobre la tortura empleada por las dictaduras latinoamericanas del Plan Cóndor. Sin embargo, estas actividades organizadas por los museos para el tiempo libre no son meramente fuentes de ingreso puntual. A esta altura han generado una cantidad de categorías y de teorías alrededor de las industrias creativas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha promocionado el término economía naranja para el impacto económico de las actividades creativas. La categoría de la economía es tan amplia que uno puede interpretar la exclusión como un insulto. De acuerdo al banco, se habla de economía porque, cito, porque permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor es determinado por la propiedad intelectual que contiene. Y en naranja, porque el autor del término, Felipe Buitrago, considera que el naranja es un color feliz asociado con la creatividad. Desde una perspectiva de un macronivel, se señala que en el 2011 esta economía naranja produjo el equivalente de 2 veces y media del gasto mundial militar. Esta forma de pensar en arte dificulta la visión del arte como un agente de transformación cultural. La geografía mercantil hoy sustituye la tradicional geografía cultural. Cuando las artes visuales se sujetan a estos estudios económicos, la atención se desplaza hacia elementos tales como el lucro generado por las entradas, los souvenirs y la consumición en los restaurantes de los museos, y los lucros generados por el turismo y la utilización de la ciudad en relaciones a las exposiciones. Una consecuencia de esto es que el éxito se mide por la circulación y los ingresos económicos que ésta produce. Y esto inevitablemente condiciona más que la estrategia, la ideología institucional. En el mismo reportaje a Constantini ya citado, este comenta sin nostalgia que los museos ya no son lo que eran antes. Ahora son argumentos para convertir a las ciudades en destinos turísticos y, como Bilbao, les agregan valor. Entre tanto, hay muy pocos artistas capaces de vivir de su producción
y los trabajadores en los museos ganan menos que sus equivalentes universitarios. En los Estados Unidos, los salarios están por debajo de lo que gana un policía o un recolector de basura. Bravo, eso fue una performance. Nada de esto es una novedad, pero presenta la cuestión de cuál sería la verdadera misión institucional. Las respuestas dependen de a quién se le pregunte. Dentro de una construcción simplista, un museo tradicional tiene dos tareas: la de acumular artefactos para una referencia en el futuro y la de presentar lo que se supone que es bueno. La definición de bueno, sin embargo, es imponderable. En una reunión en un museo de mucho prestigio, un curador dijo que su misión era la de presentar buen arte. Se le preguntó cómo determinaba lo que era bueno y contestó: hacemos el mejor esfuerzo posible para determinarlo. El amor y la muerte no son muy útiles para todo esto, y lo bueno entonces se convierte en un ejercicio de mezclar un pasado aceptado con una predicción del futuro. A eso se agrega un trabajo muy intenso en tratar que la predicción se haga realidad. Esta mezcla obliga a una cierta inmutabilidad de los valores para estabilizar el canon y, por lo tanto, es una actividad conservadora. Cuando estaba escribiendo la primera versión de esta presentación, coincidió con la muestra retrospectiva de Carmen Herrera en el Museo Whitney de Nueva York. Desde 1940, Herrera trabaja en una forma de abstracción hecha famosa en los Estados Unidos por el pintor Ellsworth Kelly. Esta muestra de Herrera fue la primera importante en un museo de Estados Unidos. Herrera es cubana y después de una estadía en París vivió en Estados Unidos desde mediados de la década del 50. Tiene 101 años y solamente muy recientemente se le dio cierta importancia cuando se exhibió una obra en el mismo museo al lado de una de Kelly. Con respecto a esta ocasión, la crítica del New York Times, Roberta Smith, señaló, y cito: es indicativo lo que el Museo Whitney está tratando de hacer, forzar a que el canon abra un espacio para los artistas marginalizados. Una manera de interpretar esto es que el Whitney ha estado dando un pasaporte para atravesar el muro a un inmigrante cuyo trabajo merecía reconocimiento porque tenía afinidad con el canon que estaba bien establecido del otro lado del muro. Es así como se fabrica una atmósfera de unidad entre una diversidad de discursos. En el proceso, la función del arte como un agente de transformación cultural en un medio social determinado se sumerge en una aplicación de los valores canónicos que sugieren que el arte es un guiso coherente. Tradicionalmente, los artistas han sido vistos como algo que yo llamo artesanos plus. Son fabricantes de objetos con un cierto agregado que no es claramente identificable. Inmaterial y elusivo es alrededor de ese plus que nos pasamos brincando para tratar de atraparlo. Para ello oscilamos entre la búsqueda introspectiva, aumentar la huella que puede dejar el ego, la sobrevivencia, tanto en la vida como en la posteridad, la promoción del cambio cultural o cualquier mezcla posible de todo lo anterior.
En última instancia, es nada más que un esfuerzo de acercarse o de personificar al genio de Aladino. La declaración que el genio es la lámpara hace que la parte de lámpara se convierta en algo mucho más importante de lo que realmente es. Esto se refleja en el hecho de que el genio no puede habitar una réplica perfecta de la lámpara. Aun si uno no es capaz de distinguir el original de una copia, es solamente el original el que tiene valor. Paradójicamente, esa atribución de original no depende ni del genio ni de la lámpara. Depende de los certificados, los documentos de la proveniencia y de las firmas. Si bien un restaurador puede retocar cualquier parte de una pintura, lo que no puede tocar bajo ningún concepto es la firma original, por más deteriorada que esté. Por lo tanto, observamos en distinto grado la calidad artesanal y el virtuosismo de la ejecución por un lado y la documentación por otro. Quizás sea como artistas que introducimos en las obras temas ya explorados en otras disciplinas, tales como historia, sociología y filosofía, un esfuerzo de escaparnos de esas limitaciones físicas, oscurantistas y conceptuales. Lo que no queda muy claro es si al apoyarnos en ideas prestadas estamos introduciendo nuevos significados o si caemos en la redundancia. Probablemente fueron estos problemas y dudas los que en la década del 60 llevaron al deseo de desmaterializar el arte y un proceso que hoy llevó a lo que llaman arte como práctica social. Durante los 60 se continuó buscando al genio dentro de los confines físicos de la obra de arte. El genio se confundía con alguna versión del alma. El alma estaba aprisionada en el material y la desmaterialización ayudaría a liberarla. Pero resultó que la desmaterialización no resolvió el problema. El alma permaneció inaccesible porque seguía envuelta en una piel conceptual. Sin embargo, el empuje desmaterializador permitió perforar la burbuja del canon lo suficiente como para permitir que la teoría de la información pudiera entrar y forzar el tema de la comunicación. El canon tuvo que aceptar que los aspectos comunicativos del arte podían tener más importancia que la calidad del terminado técnico y aún más importante que el genio hipotético o real y todavía indefinido no estaba en la lámpara. Esto nos presentó con algunas preguntas posibles, como ¿qué pasa si el alma no existe? ¿O qué pasa si el genio existe y habita en otro lado? Y si es así, ¿en qué lugar sería? Si el genio no vive en la lámpara, hay que aceptar algunas conclusiones, ya que la lámpara pierde su control autoritario de los significados. O sea, el significado en la lámpara tiene que ser entendido como el resultado de una interacción externa, por un lado, las instituciones que le sirven a la integridad y a la continuación del canon, y por otro, los actores anónimos que interactúan con la lámpara. Esta última conclusión plantea la posibilidad de que la agencia cultural existe a través del tejido social y que, por lo tanto, en realidad, el genio habita en todos nosotros. Y si es así, la función de la lámpara en el mundo trasciende en mucho la satisfacción del gusto
el adoctrinamiento del consumidor y la expansión del comercio. Llega a incluir el servir como un punto de partida para los genios en todos los lados, un estímulo para despertar la conciencia social e iniciar procesos nuevos. De esta manera, llegamos a un entendimiento más claro de la relación pedagógica que existe entre el arte y el público y podemos apreciar mejor el papel pedagógico que tienen o que deben tener los museos y las escuelas como instituciones pedagógicas. Cuando las instituciones se autodefinen como guardianes de los valores canónicos y evalúan su trabajo en relación a referencias a los criterios del consumo, pierden la oportunidad de hacer algo mucho más importante y poderoso. Olvidan la posibilidad de desencadenar la energía latente y no utilizada por el público. Deberíamos entonces preguntarnos cuál es la utopía para la cual trabajamos, porque esta también define qué punto de vista adoptamos. Si es la utopía del consumo global, esa utopía requiere objetos o situaciones que se ajustan a un denominador común que funciona para todo el mundo. Si bien la idea de globalización implica abarcar toda la capacidad e inclusión geográfica, en los hechos solamente refleja el gusto y los hábitos de consumo de un pequeñísimo segmento de la humanidad. Ese segmento constituye la pequeña parte de una clase media educada y económicamente afluente que cree en el canon europeo norteamericano. Los entendidos tácitos locales quedan reducidos a lo vernáculo. La idea subyacente de esta posición es que el arte es un lenguaje internacional y sin fronteras y que todas las culturas tienen que adoptar este lenguaje. Pero en este proceso el conocimiento local se empobrece y el pegamento que mantiene a las comunidades como tales se debilita. Tenemos otras utopías disponibles y que personalmente prefiero. Aquellas que tratan de mejorar el mundo por medio del desarrollo individual y la construcción de comunidades. Aquí el artista define sus actividades pedagógicas y de comunicación dentro del trabajo apropiado. Aun si para esto se utiliza la artesanía, la actividad se dirige al conocimiento y no a la producción de mercancía. Ya en el siglo XVIII, el maestro de Kant, A.G. Baumgarten, escribió en su introducción a la estética teórica que, cito aquí, el uso de la estética en la educación artística, un complemento natural de la estética, consiste, entre otras cosas, de 1. Darle materiales apropiados a las ciencias, las cuales se apoyan más que nada en el reconocimiento racional. 2. Adaptar a la comprensión de todos aquellas cosas que son reconocidas por la ciencia. Y 3. Mejorar el reconocimiento más allá de aquello que es reconocible. Leído hoy día, seguramente le atribuimos a la cita más cosas que el autor pudo predecir en su momento. Sus dos primeros puntos seguramente se referían al uso del arte como una ilustración de la ciencia. Pero lo que es interesante es su visión de las limitaciones del pensamiento científico en pleno momento de creación del cientificismo racionalista, poniendo el acento en lo no reconocible y en lo desconocido. Típico de su tiempo,
Baumgarten se preocupaba por la belleza, pero era como un filtro que sirve para darle un orden al conocimiento. Al mismo tiempo veía sus peligros y muy explícitamente no quería descartar la confusión, ya que esta para él era un caldo de cultivo para las ideas necesarias para llegar a un orden. Desde esta perspectiva interpretamos hoy los objetos resultantes de la producción artística no son nada más que una ayuda para comunicarla, para la comunicación. Hoy gran parte del arte se escapa de las limitaciones disciplinarias, tanto en términos de artesanía como de conocimiento. Se adentra en el activismo político, en el servicio a la comunidad, en la investigación sociológica y otras formas de la buena ciudadanía. Estas actividades prueban que el artista no tiene por qué limitarse a ser un excéntrico romántico del siglo XIX y que puede ser un buen ciudadano. En términos cognoscitivos, sin embargo, todas estas actividades muchas veces producen redundancia. No hay una exploración de lo desconocido. El conocimiento aquí pocas veces trasciende el ingenio y no se expande. Si el arte se define como una forma de conocimiento, las preguntas presentadas al público se desplazan del usual. ¿Entendiste? ¿Te gusta? ¿O tomás conciencia? Las preguntas pasan a ser, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Y cómo vas a elaborarlo por tu propia cuenta? Esto hace que todos, artistas, gente de museo, profesores, seamos facilitadores para lo que en última instancia será un desarrollo social y político. La elección entre un arte como producción, por un lado, y un arte como adquisición y expansión del conocimiento, por otro, por lo tanto exige compromisos distintos. Es mucho más fácil promover un canon o una escala de valores si el arte es definido como una producción tangible, y es por eso que los proponentes del mercado global lo favorecen tanto. La tarea para ellos es la de acercar al público a la obra para que se sofistique. El campo de la apreciación del arte ayuda en la tarea. Expande la base de consumo y la estabilidad del canon. En cambio, el promover un acercamiento de la obra al público es considerado como algo negativo, ya que se supone, a veces correctamente, que conduce al didacticismo paternalista y a lo convencional. Esto es justamente algo que concierne a la pedagogía en general. En la educación tradicional se imparten conocimientos viejos en lugar de crear conocimientos nuevos. Dado que produce un consumo más cómodo, es útil para el mercado y también para la estabilidad social. Es importante también para alimentar la creación de una meritocracia. Lo conocido se ubica dentro de un canon internalizado que a su vez define lo que se enseña y lo que se aprende. Esta pedagogía se basa en una serie de acuerdos tácitos que generalmente son cuestionados. Una, que el tiempo es propiedad del empleador y no del empleado. Dos, que hay que trabajar para sobrevivir. Y tres, que el tiempo de ocio se utiliza para consumir. Además, que las actividades relacionadas a la educación formal ayudan al prestigio y la competitividad del país. Cada país, por supuesto, es mucho mejor que todos los demás países, y el prestigio de los países es más importante
que la maduración de sus ciudadanos. Típico para todo este trabajo, en honor de esa abstracción que es la nación-estado, es el empuje que adquirió STEM, la sigla inglesa que agrupa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Que yo sepa, no hay un movimiento de resistencia ni en los museos ni en las escuelas de arte en contra de esta distorsión de la educación. Estados Unidos proclama el STEM oficialmente como el instrumento necesario para posicionarse en forma de competir con éxito en la economía global. Esto es una cita. Y en Inglaterra, el gobierno declara, con otra cita, si se quiere permanecer como líder en la investigación y la tecnología, etcétera, etcétera. Pero esto solamente nos muestra la superficie del problema. Los ideólogos del STEM creen que si se promueve la interdisciplinaridad y la creatividad dentro de un currículo orientado hacia la ciencia y la tecnología, se responde a todas las críticas que se le hace a su promoción de una especialización extrema. Pero de hecho, al encerrar la creatividad dentro del campo tecnológico, se está limitando la posibilidad de la especulación y la fantasía, obligando a un marco de referencia racional y funcional. El mensaje subyacente es que la creatividad está muy bien, pero siempre que no sea arte. La creatividad es buena siempre que se pueda aplicar en una disciplina útil. Y entre tanto, secuestran el idioma que hasta ahora se utilizaba para la creación libre y se le cambia de significado. Entre tanto, la nueva moda es hacer que los niños jueguen con juguetes robóticos y aprendan a escribir algoritmos básicos. Es cierto que este nuevo alfabetismo es útil, que los va a equipar para lidiar con el mundo del futuro y los convertirá en adultos más rápido que en el pasado. Pero es poco probable que también los prepare para criticar las direcciones en el que el mundo está yendo. La otra nueva moda es el libro para colorear para adultos, mientras que los niños tienen que transformarse en adultos lo antes posible. Por otro lado, se infantiliza a los que ya lo son para asegurarse que tampoco puedan criticar y cambiar el mundo. La discusión del canon se hace mucho más complicada si decidimos tratar al arte como una forma de conocer en lugar de una colección de objetos. Está primero la cuestión del papel que juega el conocimiento. ¿Es un campo que hay que dominar o es una plataforma desde la cual exploramos lo que no conocemos? Incluso en la primera interpretación más conservadora, la gente tiene ideas distintas, sabe cosas diferentes, invoca referencias diversas y no comparte los sobreentendidos tácitos. Todas estas diferencias se proyectan sobre la obra de arte y hacen que la comunicación directa sea un éxito o un fracaso. Las escuelas y los museos tienden a concebir el desafío como uno que necesita iluminar los rincones oscuros de la ignorancia pública. La noción de la posibilidad de un conocimiento incompleto pertenece al pensamiento disciplinario. Allí las cantidades de información se guardan en los cubículos de la especialización y estos tienen que estar llenos. Pero si aceptamos que el conocimiento es una configuración que le da cierto orden a nuestra percepción del universo,
Entonces tenemos una serie de conocimientos diversos y no algunos más grandes que otros. Es una serie de conocimientos abiertos. Aquí entonces uno se dedicaría a crear puentes para salvar las diferencias y completar lo necesario. En estos asuntos del conocimiento, el canon es uno de los instrumentos utilizados. Pero el canon, en caso de los conocimientos abiertos, es un instrumento políticamente incorrecto. Sus intereses no son claros, no son lo que pretenden ser y no sirven a lo que y a quienes deberían servir. Cuando se lo aplica a la especulación artística, cualquier conocimiento cerrado es una herramienta que confina. La creación en un sistema cerrado conduce solamente al ingenio y no pasa de él. La creatividad requiere un sistema abierto para producir arte. Para funcionar de la mejor manera, las instituciones pedagógicas tienen que trabajar con sistemas de conocimiento abiertos o tratar de abrirlos para de esa manera desencadenar el proceso autodidacta en el observador o en el estudiante. Esto requiere un proceso no limitado y completamente flexible para definir qué cosa es el canon y qué valores incluye. Cualquier presentación de un canon tiene que incluir la posibilidad de desafío y de ajuste de manera que se coordine con la gente en lugar de imponerse sobre ella. Esto es tan largo porque Marta me lo pidió. En un reportaje que le hizo el comisario Hans-Ulrich Obrist al artista Ai Weiwei, quien estudió en China en un ambiente académico muy restrictivo, Weiwei comentó sobre su vida de estudiante. Estaba feliz cuando algún amigo le traía libros de arte occidentales. Amaba los libros sobre el impresionismo, pero cuando vio una monografía de Jasper Johns, la tiró al tacho de basura. Tanto el entrevistador como el entrevistado se refieren al evento como algo disparatado en lugar de ver que había en realidad allí un conflicto de cánones. Las referencias necesarias para apreciar a Jasper Johns estaban excesivamente ligadas a un canon euro-norteamericano y superaban la educación de Ai Weiwei. En cambio, las obras del impresionismo apelan al gusto superficial y son fácilmente digeribles. Por lo tanto, funcionan dentro de un canon menos provinciano. Si yo tuviera que tirar libros en el tacho de basura, probablemente lo haría con una monografía sobre el maestro chino Wu Guangzhong. Buscando una figura paralela a Jasper Johns, puse en Google, cito, maestro de la pintura, China, 1950. Cuando vi las imágenes, decidí que para mí eran el producto de un kitsch irremediable. Pero con ello, lo único que yo estaba diciendo era que la obra de ese maestro chino no encaja en mi escala de valores. Eso es lo mismo que decir que sobre sus obras yo no puedo proyectar nada de lo que a mí me pueda interesar. Mientras tanto, desde un punto de vista chino, probablemente mi acción sería vista como la de alguien inculto e ignorante. El amor y la muerte son temas lo suficientemente vagos como para ser universales. Sin embargo, las mecánicas que genera cada uno, la poética que los glorifica, van de la universalidad
universalidad hasta lo concreto y local. Es la razón por la cual un idioma compartido universalmente lentamente se subdivide en dialectos. Dentro de esto, el tener una opinión sobre cuál lenguaje es bueno y cuál es malo, o qué cosa en él trasciende lo funcional para ser sublime, es muy difícil. Si me tengo que referir a un canon, lo es porque la habilidad de juzgar está fuera de mí. Para juzgar voy a tener que entrar en una estructura autoritaria y consultar a un guardián de la cultura para que me diga qué cosa es buena y qué cosa es mala. Volvemos así a la situación de que nos enseñan en lugar de que nos ayuden a aprender. Y el guardián de la cultura o pertenece a un centro hegemónico o está influido por alguien que vive en él. Uno se pregunta entonces si no será el guardián de la cultura el que trata de disfrazarse de genio de Aladino. Aunque nos gustaría que estas disquisiciones tengan una vigencia universal, en realidad son parte de una pequeña charla local. La localidad pertenece a la clase media de la cultura posterior a la Ilustración del siglo XVIII. Típicamente también creemos en lo sagrado de los datos objetivos. Extrañamente, esto incluye la superstición. Respetamos los íconos que presumiblemente hospedan al genio. Y para mejor, creemos que el pensamiento cuantitativo es algo racional y gobierna el universo con un poder exterior al nuestro y que está fuera de nuestro alcance. En oposición a todo esto, tenemos la creencia que el conocimiento de la realidad se expande constantemente. Actuamos como si el universo fuera completamente conocible, aun si intuimos que en la realidad este conocimiento completo no es posible. Ponemos un énfasis en la acumulación de datos como pasos imprescindibles dentro de una cadena de expansión del conocimiento. Lo hacemos a pesar de tener conciencia de que esa expansión depende más de las configuraciones y de los saltos que hacemos en las conexiones. Los datos, como cualquier unidad consumible, son nada más que vehículos. Cuando se los pone en el centro del proceso de la enseñanza y del aprendizaje, solamente sirven para la transferencia autoritaria de la información, la cual a su vez inhibe la imaginación. Baumgarten, quizás porque vivía en un mundo bastante simple, podía dividir a la verdad en tres partes: los conceptos generales, las cosas que realmente existen en el mundo y las cosas que pueden ser imaginadas en un mundo diferente. La primera parte la llamaba estética dogmática y consiste en generalidades que se pueden representar artísticamente. La segunda, llamada estética histórica, y la tercera, que es la más importante para nuestros propósitos, es la manera poética de pensar, aun si no adopta la forma de poemas. Es allí en donde somos nosotros el verdadero genio de Aladino. En este sistema de clasificación de las verdades de Baumgarten, aquellas partes que son abstractas y aquellas que son reales son las más fáciles de tratar. Quizás sea por eso que la educación se enfocó tanto en ellas y dejó de lado el aspecto poético. La parte poética
es precisamente la que nos permite escaparnos de los sistemas cerrados del conocimiento y abrir sistemas nuevos. Esto tiene consecuencias para el conocimiento, pero también tiene implicancias políticas en cuanto afecta a la imaginación. Siguiendo a Baumgarten, uno podría decir que la poética y la política no se pueden separar claramente. Esto, a su vez, tiene consecuencias para la educación. En la Ciudad de México hay 2 museos situados a 50 metros uno del otro. Uno es el Museo Jumex. Es un espacio sofisticado diseñado por David Copperfield en el estilo funcional, discreto, tradicional y concentrado en el arte contemporáneo. El otro es el Museo Sumaya de Carlos Slim, diseñado por su yerno Fernando Romero. Este está construido en el estilo de un inodoro de Frank Gehry y dedicado a obras sentimentales clásicas de segunda. Ambos museos creen en la existencia de un canon universal. Dentro de ese canon, los especialistas generalmente elogian el Jumex por su sofisticación y atacan al de Slim por su mal gusto. Tengo que confesar que mi gusto subjetivo va por el lado del Jumex, ya que yo también soy un producto de clase social y de educación. Pero mi gusto personal y el choque entre ambos museos es de poca importancia. Lo que muestra es el conflicto y lo que se ignora es que estamos en presencia de una lucha de clases sociales mal conducida. Slim es el populista, mientras que Jumex es el elitista. Paradójicamente, el Museo de Slim solo trata del gusto convencional, o sea que no educa. Mientras tanto, el Jumex, en su esfuerzo de ser vanguardia, acepta la experimentación y trata de abrir los sistemas de conocimiento. Slim trata de congelar el canon y aislarlo del desafío. El Jumex observa los desafíos, los filtra y a lo mejor se los puede clasificar como arte. La diferencia entre los museos no presenta preguntas que se refieren al canon, como por ejemplo, ¿el canon es un sistema de conocimiento abierto o cerrado? ¿Dónde comienza el canon? ¿Quién es el canon? ¿Quién es el dueño del canon? ¿Y por qué? ¿Y a quién le sirve el canon? Parecería que el plantear estas preguntas, que a veces son políticas, sería la primera tarea de toda institución que quiere desarrollar un programa o un currículo coherente. No importa si al final se quiere servir al gobierno, a los patrocinadores, a la comunidad o buscar un equilibrio entre todos ellos. Buscando la palabra Leonardo en Google de España, Francia, Estados Unidos, Italia y Brasil, fue solamente España la que puso a Leonardo da Vinci antes que Leonardo DiCaprio. Si un museo hoy se animara a mostrar obras educadas mezcladas con obras populares o incluso kitsch, la mayoría de un público no filtrado y no segregado se inclinaría por estas últimas y elegiría al Museo de Slim. La conclusión fácil es tomarlo como un síntoma de poca educación que hay que corregir con más información. La tarea más difícil es la de estimular un proceso de autodidacticismo
que desarrolle el potencial creativo del público. La mayoría de los museos todavía basan sus actividades educativas en la apreciación del arte. A pesar de que el proceso de educación ya comienza en el momento de instalar obras, es una visión que, separada del trabajo curatorial, es agregada después de armada la muestra y entreverada con otras actividades de relaciones públicas. Se aprende a mirar lo que se presenta y por el hecho de ser presentada se sabe que es importante. Los educadores de arte más progresistas, aunque aceptan la importancia de las obras, tratan que la gente vea a través de ellas. La esperanza es que descubran el universo o algún universo que incluya otras disciplinas que trasciendan al arte. Se le pide a la gente que describa qué es lo que ve y que piense sobre lo que ve. Esto suena como algo convincente, a pesar del hecho de que el observador solamente ve y piensa lo que la obra le permite ver y pensar. Termina creyendo que la luz al final del túnel tiene la forma del universo exterior y no se da cuenta que solamente ve la silueta de la salida. Si en lugar de mirar a la obra o a través de la obra se mirara alrededor de la obra, nos enfrentaríamos a cosas mucho más interesantes y nos permitiría ubicar al genio en el lugar en donde corresponde. Nos haría preguntar, uno, ¿cuáles son las condiciones que generaron el trabajo? O, ¿por qué existe la obra? Dos, ¿a quién le sirve la obra? Tres, ¿qué problema está resolviendo la obra? Cuatro, ¿ese problema está bien o mal resuelto? ¿Se podría resolver mejor en otra forma u otro medio o disciplina? 5. ¿Esa obra es indispensable? Y si lo es, ¿indispensable para quién? 6. ¿Esa obra se dirige a mí o está hecha para otro público? Y finalmente, una pregunta que parece típica del capitalismo occidental: ¿cómo me beneficia esa obra? La respuesta a esta última pregunta no es la de mejorar mi gusto y mi respeto por el canon. Es, en cambio, mi desarrollo creativo. Encarar el tema del arte desde este punto de vista le permite al genio de Aladino transferirnos su poder. Nos permite entender que hay más cosas para lidiar con ellas que el amor y la muerte. Lograríamos un cambio en la actividad museística y escolar. El genio incluso nos permitiría administrar pequeñas cosas referentes a la comunicación comunitaria y algunos temas mayores como los que se refieren a la injusticia, a la desigualdad social. Simultáneamente, también nos permite a todos, tanto artistas como no artistas, la exploración de lo desconocido. No sé si el arte realmente sirve para todas estas cosas, pero tratando de crearlo y de lograrlo nos ayuda a mantener nuestra salud mental. Gracias.